La integración entre los elementos prácticos de la filmación, como los autos reales, las actuaciones y los sets físicos, y los elementos digitales, es un ejemplo claro de cómo los efectos visuales modernos han evolucionado para ser casi invisibles cuando se hacen bien. En muchos casos, buena parte del trabajo de VFX consiste precisamente en no llamar la atención sobre sí mismo, sino en apoyar y reforzar la historia sin que el público se dé cuenta explícitamente de que está viendo CGI. Esto es un indicador de calidad en la producción, porque los efectos están al servicio de la narrativa, no al revés. Es importante mencionar que, aunque Crime 101 no es una película centrada en criaturas fantásticas o mundos imaginarios, los VFX tienen un papel fundamental en garantizar que la acción y la geografía de la película sean coherentes y verosímiles. Incluso en películas realistas como esta, los efectos visuales permiten salvar discontinuidades, mejorar la iluminación en postproducción y ajustar las escenas para que sean lo más cinematográficas posibles. Este tipo de trabajo puede no ser tan llamativo como un dragón en una película de fantasía, pero es igualmente sofisticado desde el punto de vista técnico y creativo. Los supervisores de VFX, como los de Crime 101, deben trabajar muy de la mano con el director de fotografía y el equipo de edición para asegurar que los efectos no solo sean convincentes por sí mismos, sino que también funcionen con el ritmo y el estilo visual de la película. La coordinación entre las distintas fases, preproducción, rodaje y postproducción, es esencial. En tiempos modernos, muchos de estos efectos se planifican incluso antes de que comience el rodaje, con previsiones detalladas de qué se filmará con cámaras reales, qué se hará con maquetas o vehículos reales, y qué se completará o ajustará digitalmente más tarde. Finalmente, el resultado de todo este trabajo de efectos visuales y CGI en Crime 101 es una película que se siente orgánica y cohesiva, donde cada pieza se une para crear una experiencia envolvente. Los efectos visuales, aunque muchas veces discretos, actúan como una red de soporte invisible que garantiza que las escenas de acción, las persecuciones, los ajustes de ambiente y los detalles visuales se sientan naturales y convincentes. El objetivo no es deslumbrar con efectos llamativos, sino hacer que el público no note que están ahí, logrando así una inmersión total en la historia. En resumen, el trabajo de VFX y CGI en Crime 101 es un ejemplo de cómo los efectos visuales modernos pueden integrarse a la perfección en un thriller policial sin dominarlo. Aunque la película se centra en personajes, tensión y acción, los efectos digitales juegan un papel esencial para elevar la calidad narrativa y visual, asegurando que cada escena funcione tanto a nivel emocional como estético. Desde las persecuciones, pasando por la composición de locaciones, hasta el retoque final de escenas complejas, los VFX de Crime 101 contribuyen a una experiencia cinematográfica pulida y profesional que responde a las altas exigencias del cine contemporáneo. En el caso de Crime 101, aunque la recepción crítica fue mayoritariamente positiva y muchos espectadores elogiaron las actuaciones, el ritmo narrativo y el enfoque cinematográfico del thriller de crimen, los números finales de ingresos en salas resultaron ser una sorpresa menos favorable para sus productores. La película, producida con un presupuesto estimado en torno a $90 millones, no logró recuperar esa inversión únicamente con la recaudación en taquilla mundial. Esto se traduce en una cifra total global que se situó por debajo del punto de equilibrio financiero esperado, lo cual plantea interesantes reflexiones sobre el mercado cinematográfico actual y la viabilidad de proyectos de este tipo fuera de las franquicias masivas. Desglosando el desempeño en términos más específicos, Crime 101 recaudó aproximadamente $36.5 millones en Estados Unidos y Canadá, mientras que en otros territorios internacionales sumó alrededor de 35 millones adicionales, resultando en un total bruto alrededor de $71.8 millones a nivel mundial. A primera vista, esta cifra puede parecer respetable si se considera la fuerte competencia que enfrentó durante su estreno, en particular durante el fin de semana del Día de los Presidentes, cuando varias producciones de alto perfil estaban simultáneamente en cartelera. Pero comparada con su costo de producción y marketing, la película terminó siendo catalogada como un resultado por debajo de lo esperado. Uno de los factores que influenció el desempeño de Crime 101 fue su desempeño durante el fin de semana de estreno, donde ingresó en tercera posición en el ranking de taquilla estadounidense, con una apertura de alrededor de $16 millones en sus primeros días,
cifra algo modesta si se considera la magnitud de su elenco y producción. Aunque las cifras iniciales superaron ligeramente las proyecciones de apertura anticipadas por algunos analistas, la película experimentó una caída significativa en los siguientes fines de semana, lo que redujo su presencia en salas y mermó su capacidad de acumular ingresos consistentes a lo largo del tiempo. La disminución de asistencia semanal fue notable, una señal de que, aunque el título despertó interés inicial, no consiguió un boca a boca lo suficientemente fuerte como para sostener largas temporadas en cartelera. La situación se vuelve más interesante cuando observamos cómo Crime 101 se presentó en diferentes mercados internacionales. El estreno se realizó de manera bastante amplia en múltiples países, en fechas cercanas a su lanzamiento en Estados Unidos, como parte de una estrategia de lanzamiento global que buscaba maximizar la visibilidad al mismo tiempo. Sin embargo, los ingresos en regiones específicas como Europa, Asia y Latinoamérica no lograron compensar la brecha financiera generada por el alto costo de producción. Aunque la película incorporó un equipo técnico y artístico de renombre, que suele atraer audiencias en mercados extranjeros, esos factores no se tradujeron en una recaudación internacional significativa. Otro aspecto a considerar en el análisis del box office es cómo se comportó Crime 101 en mercados concretos, por ejemplo, en India. Según informes de taquilla locales, la película generó ingresos modestos durante su primera semana, con cifras acumuladas que no la colocaron entre los estrenos de mayor recaudación en el mercado indio. Esto puede estar relacionado tanto con el género crime thriller, que usualmente no domina las preferencias del público en ciertos territorios frente a comedias, acción ligera o producciones locales, como con la competencia de otros estrenos simultáneos en las pantallas. Aunque el rendimiento de taquilla de Crime 101 puede calificarse como inferior a lo esperado desde una perspectiva puramente comercial, fue una de esas películas que mostraron una resonancia emocional con parte significativa de la audiencia y con la crítica especializada, lo que se reflejó en fuertes porcentajes de aprobación en reseñas y opiniones. Esto destacó una tendencia creciente en la industria cinematográfica. Películas que funcionan mejor en plataformas de streaming o encuentran su verdadera audiencia fuera de los cines tradicionales, mediante visionados en casa y en servicios digitales, lo cual ha cambiado las métricas clásicas de éxito financiero. Llegando al tema del lanzamiento en casa, home media y plataformas digitales, Crime 101 implementó una estrategia de lanzamiento que combinó la exhibición en salas con una rápida transición al streaming. La película estuvo disponible para los suscriptores de Amazon Prime Video a partir del 1 de abril de 2026, menos de 2 meses después de su estreno en cines. Esta táctica forma parte de una tendencia contemporánea, donde las películas de estudio, especialmente aquellas propiedad de conglomerados con servicios de streaming propios, acortan la ventana tradicional entre el estreno teatral y la disponibilidad en plataformas digitales, con el objetivo de captar audiencias que prefieren ver los títulos desde sus hogares. Adicionalmente, el lanzamiento en casa suele incluir opciones de compra digital o alquiler, a través de tiendas en línea como iTunes, Google Play y similares, donde los espectadores pueden adquirir versiones en alta definición o incluso formatos físicos como Blu-ray o DVD. Aunque en el caso de Crime 101, y debido a su distribución centrada en streaming, la disponibilidad física puede ser más limitada o llegar más tarde. La película también puede aparecer eventualmente en plataformas de video bajo demanda y en servicios de suscripción regionales, dependiendo de los acuerdos de licencia internacional que Sony Pictures y Amazon establezcan para cada mercado. Es importante resaltar que una película no se define únicamente por las cifras de taquilla. En el caso de Crime 101, su paso a plataformas de streaming puede revitalizar las discusiones sobre el título, atraer a espectadores que se basan más en reseñas y recomendaciones sociales, e incluso consolidarse como una pieza de culto dentro del género criminal, lo cual puede traducirse en beneficios secundarios, como la participación en festivales, ranking en listas de lo más visto en servicios de streaming, o una mayor visibilidad entre los cinéfilos especializados. Desde la perspectiva del público, este lanzamiento doméstico puede ser una gran oportunidad para revisitar la película con más descanso, analizar sus temas y compartirla con amigos y comunidades en línea. La disponibilidad en streaming democratiza el acceso, inmuniza parcialmente el resultado económico adverso en salas y refleja la evolución del consumo audiovisual en una era digital, donde el cine continúa adaptándose a nuevas formas de distribución y consumo. En conclusión, Crime 101
representa un claro ejemplo de los desafíos actuales del cine contemporáneo. Una producción de alto perfil con talento sobresaliente que no alcanzó su valor de producción mediante la sola taquilla, pero que encontró caminos alternativos para conectar con una audiencia más amplia a través de su estreno en plataformas de streaming y otros formatos de consumo en casa. Su desempeño financiero puede no haber sido espectacular, pero su relevancia cultural y su posterior vida en plataformas digitales subrayan que hoy en día el éxito de una película se mide con múltiples métricas más allá de la taquilla física, abarcando visibilidad digital, repercusión crítica y capacidad de permanecer en la memoria de los espectadores mucho después de su lanzamiento inicial. Como toda producción cinematográfica, presenta tanto fortalezas como debilidades que conviene examinar para tener una visión completa de su valor artístico y de entretenimiento. Uno de los puntos positivos más destacados de la película es su enfoque en los personajes. A diferencia de muchos thrillers que priorizan la acción sobre la profundidad de los personajes, Crime 101 dedica tiempo a desarrollar a sus protagonistas, especialmente a Mike, el ladrón meticuloso, y Lou, el detective experimentado. Cada uno de ellos está construido con motivaciones claras, conflictos internos y contradicciones éticas, lo que permite que el público se conecte emocionalmente con sus decisiones y dilemas. Este tipo de caracterización hace que la historia no dependa únicamente de los giros de trama o de la tensión de los robos, sino que se sostenga también sobre la credibilidad y complejidad de sus protagonistas. Otro aspecto positivo es la calidad de las actuaciones. Chris Hemsworth, en el papel de Mike, logra equilibrar la fuerza física y el carisma con momentos de vulnerabilidad y reflexión. Sus expresiones faciales y gestos corporales transmiten tanto confianza como duda, generando una conexión más profunda con la audiencia. Halle Berry, interpretando a la corredora de seguros, aporta un contrapunto que combina inteligencia, resiliencia y humor sutil, lo que enriquece la dinámica del elenco principal. Incluso los personajes secundarios, como el joven impulsivo que provoca el caos, están bien interpretados y contribuyen a que la narrativa se sienta orgánica y creíble. El ritmo narrativo y la dirección son otros elementos positivos. La película alterna momentos de acción con escenas de introspección que permiten al espectador absorber las emociones y reflexiones de los personajes. Las persecuciones y escenas de robo están coreografiadas con precisión, mientras que los diálogos más lentos ofrecen un espacio para analizar las motivaciones y relaciones entre los protagonistas. Esta alternancia mantiene el interés del espectador sin sacrificar la profundidad, un equilibrio que no siempre se logra en thrillers de crimen contemporáneos. La cinematografía y el diseño visual también son aspectos que destacan favorablemente. La ciudad se presenta como un personaje más. Calles solitarias, rascacielos iluminados y autopistas desiertas crean un ambiente que refleja tanto la tensión de la historia como la soledad emocional de los personajes. Las luces, sombras y ángulos de cámara contribuyen a transmitir la atmósfera del género y a aumentar la inmersión del espectador. Asimismo, el uso de efectos visuales y CGI es discreto pero efectivo, reforzando la acción sin ser intrusivo ni distraer del hilo narrativo. Otro punto positivo es la profundidad temática. Crime 101 no se limita a mostrar robos y persecuciones. Explora cuestiones éticas y morales como la línea entre el bien y el mal, la justicia personal versus la legal, la ambición profesional y la lealtad interpersonal. Estas temáticas se presentan de manera orgánica, a través de las decisiones de los personajes y sus consecuencias, lo que genera un impacto reflexivo en el público y eleva la película más allá del entretenimiento superficial. Sin embargo, Crime 101 también presenta puntos negativos que conviene considerar. Uno de los principales es la complejidad y densidad de algunos subargumentos. La película introduce varios personajes secundarios con arcos narrativos propios y dilemas éticos que, si bien enriquecen la historia, pueden generar confusión o sensación de dispersión. Algunos espectadores podrían sentir que hay demasiadas tramas paralelas que no se desarrollan completamente, lo que disminuye la claridad narrativa y puede afectar la conexión con ciertos personajes. Otro aspecto negativo es la ritmicidad de algunas secuencias. Aunque la alternancia entre acción y reflexión es un punto fuerte, hay momentos donde las escenas lentas se extienden demasiado, lo que puede resultar tedioso para el público que espera un thriller con tensión constante. Estas pausas, aunque necesarias para la construcción de personajes,
pueden generar la sensación de que la película tiene altibajos en cuanto a ritmo, y mantener a algunos espectadores menos atentos comprometidos puede ser un reto. La película también enfrenta ciertas limitaciones en el desarrollo de personajes secundarios. Aunque algunos están bien trabajados, otros no reciben suficiente tiempo en pantalla para que sus motivaciones sean comprensibles o memorables. Esto es particularmente notable en los antagonistas menores, cuya presencia es importante para la trama, pero cuya historia de fondo es apenas esbozada, generando personajes un poco unidimensionales en comparación con los protagonistas. Un punto que puede considerarse negativo desde el punto de vista comercial es que Crime 101 no tiene un gran atractivo para todo tipo de público. Su enfoque en dilemas morales, construcción de personajes y desarrollo de subtramas puede no atraer a quienes buscan un thriller de acción pura o entretenimiento ligero. La película exige atención, paciencia y disposición para analizar los conflictos internos de los personajes, lo que puede limitar su audiencia inicial a un público más cinéfilo o interesado en thrillers psicológicos y éticos. En términos de efectos visuales, aunque el trabajo de VFX es generalmente positivo, existe la percepción de que en algunas escenas de persecución o acción digital, la integración CGI podría haberse mejorado para aumentar la verosimilitud. No es un defecto grave, pero para los espectadores más exigentes con la perfección técnica, estos detalles pueden ser percibidos como ligeras inconsistencias visuales. Finalmente, el desenlace de la película puede generar opiniones mixtas, si bien es coherente con la narrativa y refleja la ambigüedad moral que atraviesa toda la historia. Algunos espectadores podrían esperar un cierre más categórico o con mayor resolución de las tramas secundarias. Esta elección narrativa fortalece la profundidad temática y la reflexión, pero también puede provocar insatisfacción en quienes buscan conclusiones claras y directas. En resumen, los puntos positivos de Crime 101 incluyen profundidad y complejidad de los personajes principales, actuaciones sólidas del elenco, especialmente de Chris Hemsworth y Halle Berry, ritmo narrativo equilibrado entre acción y reflexión, cinematografía y diseño visual atractivos que refuerzan la atmósfera de la historia, uso inteligente de efectos visuales y CGI, integrados de manera natural, temáticas éticas y morales que invitan a la reflexión, desarrollo convincente de la relación entre protagonista y antagonista, mientras que los puntos negativos incluyen argumentos secundarios, a veces densos o dispersos, ritmo que puede sentirse lento en ciertos segmentos, desarrollo limitado de algunos personajes secundarios, público objetivo más restringido debido a su enfoque reflexivo. Algunas secuencias de VFX podrían ser más convincentes. Final ambiguo que puede no satisfacer a todos los espectadores. En conclusión, Crime 101 es una película que destaca por su ambición narrativa, profundidad de personajes y calidad técnica, pero que también enfrenta desafíos relacionados con la claridad de subtramas, ritmo y cierre narrativo. Los aspectos positivos superan ampliamente a los negativos para quienes valoran un thriller que combina acción, psicología y reflexión ética, mientras que quienes buscan entretenimiento más ligero podrían no encontrar la experiencia tan atractiva. En términos generales, se trata de una obra que merece atención, análisis y discusión, y que confirma la capacidad del género para ofrecer mucho más que simples persecuciones o escenas espectaculares. La película Crime 101, 2026, es un thriller criminal que combina acción, intriga y desarrollo profundo de personajes, y gran parte de su impacto se debe al trabajo del director y del guionista, quienes lograron articular una historia coherente, emocionante y visualmente atractiva. La dirección y la escritura son los pilares que sostienen la película, definiendo el tono, la atmósfera, el ritmo y la profundidad de los personajes, así como el equilibrio entre la acción física y los conflictos psicológicos de los protagonistas. El director de Crime 101, cuya visión cinematográfica guiaba tanto la puesta en escena como la integración de los elementos técnicos, supo crear un estilo que combina realismo con la tensión característica del thriller. La dirección se distingue por su atención a los detalles visuales, especialmente en la construcción de las escenas de acción y persecución. Cada toma está cuidadosamente planificada para generar sensación de dinamismo y urgencia, sin sacrificar la claridad narrativa. Esta aproximación demuestra un entendimiento profundo de cómo la cámara puede ser una herramienta narrativa, no solo un instrumento para registrar la acción,
sino un medio para transmitir emociones y puntos de vista. Uno de los logros más visibles de la dirección en Crime 101 es la manera en que se manejan los personajes en el espacio. La película presenta secuencias complejas de robos y persecuciones que involucran múltiples actores, vehículos y escenarios urbanos. Gracias a la dirección, estas secuencias no se sienten caóticas. Por el contrario, hay un orden y ritmo que permiten que el público siga la acción con claridad, mientras se mantiene la tensión. Este equilibrio entre espectáculo y comprensión narrativa es una señal del dominio del director sobre la planificación y coordinación de escenas complejas. Además, la dirección también se centra en el desarrollo de los personajes y sus relaciones. A través de la selección de planos, movimientos de cámara y énfasis en expresiones faciales, el director logra transmitir emociones profundas sin necesidad de diálogos excesivos. Las miradas, gestos y pausas se utilizan estratégicamente para revelar vulnerabilidades, conflictos internos y dilemas éticos. Por ejemplo, en las escenas donde Mike, el protagonista, enfrenta decisiones críticas sobre lealtad y riesgo, la cámara enfatiza su aislamiento visual y emocional, lo que refuerza la tensión dramática y permite que el espectador sienta la presión de sus elecciones. Otro elemento notable de la dirección es la atención al ritmo narrativo. El director logra alternar efectivamente momentos de acción intensa con secuencias de introspección, manteniendo un flujo que evita la monotonía y permite que los personajes y la trama respiren. Esta alternancia es fundamental para un thriller, ya que la tensión constante puede volverse agotadora si no se equilibran con pausas estratégicas para el desarrollo de la historia y los personajes. En Crime 101, estas pausas son utilizadas para profundizar en la psicología de los protagonistas, explorar la complejidad de las relaciones interpersonales y plantear dilemas éticos que van más allá de la simple acción física. El uso del espacio urbano también refleja la visión del director. Los escenarios no son solo fondos, se convierten en elementos narrativos que influyen en la historia y la percepción de los personajes. Las calles desiertas, los rascacielos iluminados y las autopistas solitarias crean una sensación de aislamiento, peligro y urgencia que complementa los conflictos internos de los personajes. La dirección aprovecha la arquitectura urbana, las luces y sombras, y los ángulos de cámara para amplificar la tensión y mantener al espectador inmerso en la historia. En paralelo con la dirección, el guión de Crime 101 desempeña un papel crucial en el éxito de la película. La escritura combina elementos tradicionales del thriller criminal, como robos planeados, persecuciones y giros inesperados, con exploraciones más profundas de la moralidad, la lealtad y la ambición. El guión establece una estructura narrativa clara y bien definida, con un planteamiento sólido, un desarrollo que mantiene el interés y un clímax que resuelve los conflictos principales de manera satisfactoria, aunque con matices que reflejan la ambigüedad moral de los personajes. La escritura de los personajes es particularmente destacable. Cada protagonista y personaje secundario tiene motivaciones claras, conflictos internos y rasgos distintivos que los hacen creíbles y memorables. Mike, como ladrón meticuloso, se enfrenta a dilemas éticos que lo obligan a cuestionar sus decisiones y prioridades, mientras que Lou, el detective, combina experiencia profesional con vulnerabilidad personal, lo que humaniza su papel y lo aleja del arquetipo rígido del policía heroico. Estos matices se reflejan en los diálogos, que son naturales y al mismo tiempo cargados de subtexto, permitiendo que la audiencia perciba las tensiones y conflictos sin necesidad de explicaciones explícitas. El guión también destaca por su estructura de múltiples capas narrativas. La película no se limita a la línea principal de acción, sino que introduce subtramas que enriquecen la historia y permiten explorar temas secundarios. Estas subtramas incluyen conflictos entre miembros del equipo de robo, dilemas éticos relacionados con la corrupción y la justicia, y la relación entre víctimas y perpetradores. Aunque algunas de estas subtramas podrían considerarse densas o complejas, contribuyen a que la película tenga una sensación de mundo real, donde las decisiones de los personajes generan consecuencias y repercusiones más allá de la acción inmediata. Un punto fuerte del guión es la construcción del suspenso. La narrativa está diseñada para mantener al espectador en tensión, utilizando giros de trama bien posicionados y pistas sutiles que anticipan futuros eventos sin revelar demasiado. Esta técnica logra que el público se sienta involucrado activamente, tratando de anticipar las decisiones de los personajes
y las consecuencias de sus acciones. La combinación de tensión dramática y acción física hace que el guión sea dinámico y atractivo, evitando que la película dependa únicamente de escenas espectaculares para captar la atención. Además, la escritura incorpora temas universales y dilemas éticos que añaden profundidad a la historia. La lealtad, la justicia, la moralidad y las decisiones personales frente al riesgo son exploradas con sutileza, sin caer en la exposición directa ni en la simplificación. Esto permite que la película funcione tanto como thriller como reflexión sobre la condición humana, ofreciendo capas de interpretación para distintos tipos de público. El guión plantea preguntas sobre las motivaciones de los personajes, la línea entre el bien y el mal, y el costo emocional de las decisiones arriesgadas, lo que genera una experiencia más rica y duradera para el espectador. La colaboración entre el director y el guionista es evidente en cada escena. La manera en que se combinan la planificación visual y la narrativa escrita demuestra un entendimiento profundo de cómo contar historias cinematográficas. Por ejemplo, en escenas de persecución, el guión establece la lógica del movimiento, los obstáculos y las decisiones estratégicas de los personajes, mientras que la dirección traduce esas instrucciones en imágenes que transmiten velocidad, peligro y tensión. Este nivel de coordinación asegura que cada escena funcione tanto a nivel narrativo como visual, creando una experiencia coherente y envolvente. Otro aspecto interesante es la integración de diálogos y silencios. El guión utiliza los silencios estratégicamente para generar tensión y resaltar emociones, mientras que los diálogos son concisos pero cargados de significado. Esta combinación permite que la dirección amplifique la sensación de peligro y urgencia sin necesidad de recurrir a explicaciones redundantes o exceso de exposición, fortaleciendo así la inmersión del espectador en la historia. La dirección también influye en cómo se perciben los giros del guión. El director utiliza ángulos de cámara, montaje y ritmo para enfatizar momentos de sorpresa, tensión o revelación, potenciando el impacto de la escritura. Por ejemplo, giros narrativos que podrían haber parecido forzados en papel se vuelven convincentes gracias a la manera en que se presentan visualmente, con anticipación sutil y desarrollo de personajes que hacen que las decisiones inesperadas se sientan naturales y coherentes dentro del universo de la película. En términos de estilo, tanto la dirección como la escritura logran un equilibrio entre realismo y entretenimiento. La película no se limita a representar la acción de manera verosímil, sino que también mantiene un ritmo que mantiene al espectador interesado y comprometido. La escritura evita clichés innecesarios, y la dirección evita exageraciones visuales que podrían distraer, logrando un producto que combina integridad narrativa con atractivo cinematográfico. En conclusión, el trabajo del director y del guionista de Crime 101 es fundamental para el éxito de la película. La dirección se encarga de dar forma visual, ritmo y emoción, mientras que la escritura establece personajes complejos, conflictos éticos y una estructura narrativa que mantiene el interés del espectador. La combinación de ambos elementos crea un thriller criminal que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión, mostrando cómo una película puede ser efectiva cuando la dirección y la escritura trabajan en perfecta sincronía. El resultado es una obra que equilibra acción, tensión, profundidad de personajes y temas morales, ofreciendo una experiencia cinematográfica completa que se distingue dentro del género. Tanto los logros como las complejidades de la dirección y la escritura hacen de Crime 101 un ejemplo de cómo el talento creativo detrás de la cámara es tan importante como los actores frente a ella para lograr una película memorable y significativa. La música en una película no es un elemento accesorio, es una parte esencial de la experiencia cinematográfica. En Crime 101, la banda sonora cumple múltiples funciones simultáneas. Marca el tono emocional de las escenas, refuerza el ritmo de la narrativa, subraya los momentos de tensión y convierte la experiencia en algo más envolvente y memorable. La labor de composición musical detrás de esta película fue encargada a un compositor con experiencia en géneros de thriller, acción y drama. Alguien capaz de modular sus temas entre la sutileza psicológica, la intensidad dramática y la energía cinética de las escenas de acción. El compositor principal de Crime 101 diseñó una banda sonora que es, en muchos sentidos, una pieza narrativa más, capaz de hablar sin palabras y de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Su enfoque no se basa únicamente en crear música atractiva o pegajosa,
sino en construir motivos sonoros que funcionen como extensiones de los personajes y de sus conflictos internos. Cada tema musical está cuidadosamente asociado con estados de ánimo específicos, como la incertidumbre, la urgencia, la tensión moral o el alivio momentáneo después de un giro dramático. Esto significa que la música no solo está ahí para acompañar, sino para aumentar la empatía y la inmersión del espectador. Desde las primeras notas de la película, la banda sonora establece un lenguaje musical distintivo. El tema principal tiene una mezcla de sonidos electrónicos y orquestales, lo que refleja la dualidad del mundo narrativo de Crime 101. Por un lado, el latido urbano moderno lleno de tecnología, calles y autos. Por otro, la tradición del cine policíaco clásico, que se sirve de elementos acústicos para subrayar emociones humanas crudas. Esta combinación de instrumentos electrónicos graves, sintetizadores ambientales, cuerdas tensas y percusión calculada, logra una textura sonora contemporánea que nunca se siente genérica ni artificial. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Remán Crítica, tu espacio de opiniones sinceras y análisis detallados de cine y series. Hoy vamos a hablar de una película que ha dado mucho de qué hablar este año, Crime 101, 2026. En este video voy a desglosar todo lo que necesitas saber sobre la película, su trama, los personajes, las actuaciones, los efectos visuales y, por supuesto, mi opinión personal sobre si realmente vale la pena verla. Prepárense para un análisis completo, porque no solo hablaremos de lo que pasa en la pantalla, sino también de lo que hace que la historia funcione, cómo los actores dieron vida a sus personajes y qué impacto tiene cada elemento visual y narrativo en la experiencia del espectador. Así que si eres amante del cine y te gustan las reseñas profundas y sin spoilers innecesarios, este video es para ti. No olviden suscribirse a Remán Crítica y activar la campanita para no perderse ningún review. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Crime 101 y descubrir juntos si esta película merece tu tiempo. Crime 101 es un thriller policíaco moderno, dirigido por Bart Layton, ambientado en el vibrante y peligroso mundo de Los Ángeles, donde los sueños de riqueza chocan con las leyes de la calle y la justicia. La historia gira en torno a Mike Davis, un ladrón experto en joyas que ha convertido el arte de robar en una ciencia precisa. Planea sus golpes con cuidado, evita la violencia directa y respeta una serie de reglas no escritas que lo han mantenido fuera del alcance de la justicia durante años. Su modus operandi lo ha hecho famoso en los bajos fondos. Siempre roba a lo largo de la autopista 101, una ruta icónica en California, y lo hace con tal disciplina que las autoridades no han podido atraparlo ni asociar los robos para determinar un patrón claro. Su reputación crece, pero también lo hace el riesgo de su estilo de vida. Mike se encuentra en un punto de inflexión. Está planeando lo que él llama su último gran golpe, un robo que le daría la libertad económica y, con suerte, la oportunidad de retirarse antes de que su suerte se agote. Para lograrlo, necesita información, contactos y alguien que comprenda tanto el mundo del crimen como el de los negocios legítimos. Es aquí donde la película mezcla el noir urbano con un drama humano, pues introduce a Sharon, una brillante pero frustrada corredora de seguros interpretada por Halle Berry. Sharon trabaja en una gran empresa, pero se siente subvalorada y marginada, en particular por su género y edad, en un entorno corporativo que premia la arrogancia y el beneficio a corto plazo. Cada día enfrenta microagresiones y la continua sombra de colegas que parecen avanzar mientras ella estanca su carrera. Su vida personal está marcada por un profundo deseo de ser reconocida no solo como profesional, sino como alguien con ambiciones propias. Mientras Mike planea su próximo movimiento, la narrativa introduce al detective Lou Lubeznik, un veterano de la policía de Los Ángeles, interpretado por Mark Ruffalo. Lou es un hombre persistente, algo desaliñado, y con una carrera que no ha alcanzado las alturas que él esperaba. Separado de su esposa, su trabajo se ha convertido simultáneamente en su obsesión y su refugio. Él empieza a notar que los robos aparentemente aislados a lo largo de la autopista comparten un patrón, una precisión técnica inusual, ausencia de violencia innecesaria, y una firma casi invisible que hace casi imposible rastrear al responsable. Lubeznik sospecha que detrás de estos delitos hay un solo autor con un código propio, alguien que entiende mejor que nadie cómo operar sin dejar rastro. Su determinación lo lleva a desafiar la burocracia y la incredulidad de sus superiores,
quienes descartan sus teorías por falta de pruebas contundentes. La historia da un giro cuando Mike, tras un robo que sale mal, comienza a cuestionar su código. Aunque siempre ha evitado la violencia directa, un incidente con otra banda criminal, encabezada por el impredecible Ormond, un joven motociclista agresivo, lo deja sacudido y vulnerable. Ormond no respeta el estilo de Mike, lo que introduce un elemento de anarquía en un mundo que antes tenía cierto orden dentro del crimen organizado. Este choque entre dos visiones del submundo criminal sirve para destacar el contraste entre quien roba con cálculo y quien lo hace por pura impulsividad y violencia. La relación entre Mike y Sharon se desarrolla gradualmente. Mike descubre, con la ayuda de un hacker llamado Devon, que Sharon está conectada a un próximo evento de alto valor, una boda muy ostentosa en el prestigioso hotel Beverly Wilshire, donde se moverán millones en joyas, y decide acercarse, no como un delincuente obvio, sino como alguien que ofrece una alianza estratégica. Sharon, por su parte, lucha con la moralidad de implicarse en algo potencialmente criminal, pero también siente el peso de sus frustraciones personales y profesionales. Su ambigüedad moral se convierte en un eje narrativo. Se pregunta si su vida cambiaría si diera un solo paso fuera de las reglas que la sociedad ha impuesto. Mientras tanto, Lou sigue las pistas con tenacidad, incluso después de ser suspendido por negarse a encubrir acciones policiales ilegales relacionadas con otro caso. Su investigación lo lleva a encontrar rastros del pasado de Mike, incluyendo evidencia que lo vincula a un alias de juventud. Lou se obsesiona con desenmascarar al ladrón de la 101, pero también comienza a cuestionar su propia vida, su divorcio, su carrera estancada, su rol en un sistema que a veces protege a los poderosos más que a los inocentes. Esta introspección lo humaniza y lo conecta indirectamente con Sharon, con quien comparte clases de yoga en un momento inesperado, sugiriendo que, incluso en medio de la casa de un criminal, dos personas pueden encontrar consuelo mutuo. La tensión narrativa alcanza su punto máximo cuando el plan de Mike se solidifica, y todos los personajes convergen en el evento de alto perfil. El juego del gato y el ratón se transforma en un ajedrez peligroso. Mike debe ejecutar el robo perfecto sin alertar ni a Ormond ni a Lubeznik. Sharon evalúa si comprometerse más de lo que debería, y Lou escucha cada pista con la certeza de que está a punto de resolver el caso que ha obsesionado su carrera. La película combina secuencias de acción calculadas con momentos de introspección, incluso explorando la psicología de cada personaje mientras toman decisiones que desafían sus códigos éticos. En el clímax, las líneas entre criminal y oficial se difuminan. La confrontación final revela que Lou, después de ser salvado por la acción de Mike en una situación de vida o muerte con Ormond, decide cerrar el caso de una manera poco ortodoxa. Redefine la narrativa oficial para proteger a Mike, transformando la historia en algo distinto a lo que los jefes policiales esperaban. Esta decisión no solo libera a Mike de las garras de la ley, sino que también representa un acto de empatía inusual en un mundo donde la justicia suele ser implacable o ciega. La resolución entrega un cierre emocional para Sharon, quien confronta a sus propios detractores y emerge con una renovada sensación de independencia. Para Mike, hay una promesa de redención, representada en una carta emotiva que envía a una mujer llamada Maya, con quien comparte un pasado y potencial futuro. Crime 101 no es solo una película de robos y persecuciones, es una meditación sobre la moralidad, la ambición, la identidad y los códigos que cada uno de nosotros elige seguir o romper. A través de personajes complejos que caminan en la delgada línea entre el bien y el mal, la película explora cómo las decisiones más pequeñas pueden tener repercusiones profundas, en otros, en uno mismo y en el tejido ético de una ciudad que nunca duerme. La figura central de Crime 101 la encarna Chris Hemsworth, quien interpreta a Mike, también conocido como James Davis, un ladrón de joyas meticuloso y elegante que se ha convertido en leyenda en Los Ángeles por sus robos a lo largo de la autopista 101. La actuación de Hemsworth se aleja deliberadamente de sus papeles más conocidos en franquicias de acción convencional para ofrecer un criminal sofisticado que combina inteligencia práctica con una ética propia. Evita la violencia directa y planifica cada robo con precisión quirúrgica. Su trabajo en este papel destaca por mostrar la dualidad entre el carisma y la vulnerabilidad de un hombre atrapado entre su arte criminal y la posibilidad de una vida distinta. Hemsworth aporta una presencia física imponente, pero también una calma calculada, que hace que el personaje sea mucho más que un simple ladrón en una película de crimen.
Contrastando con Mike está Mark Ruffalo, quien interpreta al detective Lou Lubeznik, un investigador veterano del Departamento de Policía de Los Ángeles, obsesionado con resolver la serie de robos que han desconcertado a la fuerza. Ruffalo, conocido por su capacidad para traer matices humanos a personajes complejos, construye un retrato de un policía que es tenaz sin ser arrogante, persistente sin ser implacable. En su interpretación, Lou es más que un simple antagonista del criminal principal. Es un hombre que ya ha visto mucho en su carrera, que enfrenta el escepticismo de sus superiores y que tiene que luchar contra la propia fatiga emocional que trae una vida dedicada a la justicia. Su relación profesional con Mike se convierte en un tira y afloja lleno de respeto tácito y frustración, lo que obliga a la audiencia a cuestionar quién es realmente el héroe en este mundo gris. Otro pilar fundamental del elenco es Halle Berry, quien encarna a Sharon, una corredora de seguros de alto nivel que vive una profunda crisis personal y profesional al comienzo de la película. Berry construye un personaje que representa las frustraciones contemporáneas, una mujer capaz, experimentada y talentosa, que ha sido ignorada y subestimada en un entorno corporativo dominado por prejuicios de género y edad. Su participación en la historia se vuelve esencial cuando su camino se cruza con el de Mike, y su compleja relación oscila entre desconfianza, ambición y empatía. Berry aporta a Sharon una mezcla de dureza exterior y vulnerabilidad interior, haciendo que el personaje no solo impulse la trama principal, sino que además refleje temas de identidad, discriminación y autoafirmación. En un papel que introduce caos y peligro imprevistos, Barry Keoghan se destaca como Ormond, un joven motociclista violento y psicótico que irrumpirá en la vida de Mike con consecuencias devastadoras. Keoghan ofrece una interpretación magnética y errática, aportando a su personaje una tensión impredecible que contrasta fuertemente con la calma calculada del protagonista. Ormond no sigue reglas, y su presencia representa la antítesis del método organizado que Mike ha perfeccionado. Esta energía disonante no solo eleva el nivel de riesgo de la trama, sino que también obliga a otros personajes a confrontar sus propios códigos éticos y límites personales. La actuación de Keoghan resulta inquietante y fascinante, ofreciendo uno de los arcos más intensos de la película. Mónica Bárbaro interpreta a Maya, la pareja de Mike y su interés amoroso, cuya presencia añade una capa emocional a la historia. Aunque su papel no está centrado en las secuencias de crimen o investigación, Maya representa un punto de anclaje para el protagonista y un recordatorio de lo que Mike podría perder si sigue atrapado en el mundo del crimen. Bárbaro maneja este equilibrio con sobriedad, aportando a su personaje una humanidad íntima que contrasta con la frialdad del juego criminal. Su química con Hemsworth ayuda a subrayar la lucha interna de Mike entre su deseo de liberarse de la vida criminal y su apego a las personas que quiere. El elenco de apoyo incluye a Corey Hawkins como Tillman, el teniente y compañero de investigaciones de Lubeznik. Hawkins ofrece una interpretación sólida de un policía profesional que aporta sentido común, juventud y dinamismo al equipo de investigación, equilibrando la experiencia y la intuición de Ruffalo con frescura y rigor metodológico. Este contraste en la pareja de detectives ayuda a desarrollar mejor los dilemas éticos y estratégicos que enfrenta la fuerza policíaca conforme la historia avanza. En el papel de Money, un intermediario del bajo mundo criminal con conexiones valiosas para Mike, está Nick Nolte, cuya carrera legendaria y presencia ruda en pantalla enriquecen al personaje con una autoridad innata. Nolte infunde a Money una mezcla de experiencia callejera, pragmatismo y cierta ambigüedad moral. Es un hombre que ha visto muchas vidas destruidas por el crimen, pero que también entiende el valor de mantener ciertos códigos dentro de ese mismo mundo. Su actuación se convierte en un punto de referencia importante para contextualizar las decisiones de Mike, mostrando cómo las redes criminales se organizan no solo en torno al dinero, sino también en torno a relaciones de confianza y poder. Jennifer Jason Leigh aparece en el papel de Angie Lubeznik, la exesposa de Lou, aportando una representación honesta de una relación que ha sido tensionada por el compromiso de Lou con su trabajo. Leigh aporta a Angie una mezcla de fuerza emocional y realismo íntimo, permitiendo que el público vea no solo al detective como profesional en la estación de policía, sino también como una persona cuyas decisiones laborales han tenido repercusiones profundas en su vida personal. A través de este personaje, la película mira también la fragilidad de las relaciones humanas frente a la búsqueda obsesiva de resultados, y cómo las profesiones de alto riesgo
afectan a quienes rodean a sus protagonistas. Otro intérprete clave en los roles secundarios es Tate Donovan, como Steven Monroe, un cliente acaudalado en el negocio de seguros de Sharon, cuya presencia sirve para subrayar las tensiones de clase y poder en el mundo corporativo. Donovan encarna la figura del hombre de negocios exitoso, confiado en su propio estatus, y en muchos casos, insensible a las luchas de quienes están por debajo de él en la jerarquía social. Su interacción con Sharon funciona como un catalizador para que ella cuestione su posición en el sistema y busque alianzas que desafíen el statu quo. Completando el reparto, encontramos a talentos como Devon Bostick, que interpreta al hacker Devon, cuya habilidad tecnológica es crucial para que Mike pueda avanzar en ciertos aspectos de sus planes. Bostick aporta al personaje una mezcla de nervio, habilidad técnica y un enfoque práctico que contrasta con los métodos tradicionales delictivos y policiales presentes en la trama. Otros miembros del elenco, aunque en roles más modestos, contribuyen a la textura social y narrativa de la película, representando desde figuras policiales menores hasta personajes del mundo criminal o del entorno empresarial que rodea a Sharon. En conjunto, el elenco de Crime 101 no solo reúne actores con perfiles fuertes y reconocibles, sino que también equilibra distintas generaciones, estilos interpretativos y energías dramáticas. Cada actor, desde las grandes estrellas hasta quienes ocupan papeles secundarios, aporta una pieza esencial para construir una historia que, si bien se centra en un golpe criminal y una persecución policial, explora también temas más profundos como la ética personal, la lealtad, la ambición y la capacidad de reinventarse en ambientes adversos. La película aprovecha este reparto diverso para tejer relaciones complejas que mantienen al espectador emocional e intelectualmente involucrado, dando vida a un thriller que va más allá de la simple acción y se aventura en la psicología de sus protagonistas. Desde los primeros minutos, la película establece el tono de una narrativa deliberada. No es un simple film de persecuciones y robos vertiginosos, sino una obra que quiere hacernos sentir, cuestionar y reflexionar sobre los personajes, tanto como sobre su contexto. El director consigue equilibrar el dinamismo de una trama criminal con momentos de introspección, lo que hace que la experiencia transcurra con un ritmo que oscila entre la acción calculada y la contemplación emocional. La película gira en torno a Mike, un ladrón con una disciplina casi filosófica que ha perfeccionado la logística de sus robos a lo largo de una ruta emblemática. A diferencia de otros antagonistas en el género, Mike no es una figura caricaturesca ni un maestro del crimen sin profundidad. Es un hombre con códigos, contradicciones y una historia personal que el espectador va descubriendo poco a poco. Este enfoque humanizado del personaje principal es un acierto, porque evita que el relato se reduzca a lo puramente mecánico. Cada acción de Mike está motivada por decisiones éticas complejas, lo que provoca que el público no pueda fácilmente clasificarlo como bueno o malo. Esa ambigüedad moral es uno de los pilares de la película, y funciona especialmente bien porque obliga a quien la vea a reflexionar sobre sus propias percepciones del bien y del mal. El personaje del detective Lou, un investigador veterano cargado de frustraciones personales y profesionales, complementa este enfoque. Lou no es el típico policía heroico inquebrantable, es alguien que ha acumulado derrotas, errores y dudas, y sin embargo, persiste en su búsqueda de justicia. Su humanidad, lejos de debilitarlo, lo vuelve más interesante y cercano. Esta representación rompe con el estereotipo de autoridad infalible, y cuando Lou se enfrenta a decisiones éticamente grises, la película muestra que incluso los guardianes de la ley pueden tambalearse en sus convicciones. Las interacciones entre Lou y Mike, situadas en el centro de la trama, están cargadas de tensión, respeto mutuo y, en última instancia, una forma curiosa de empatía. Esa complejidad relacional es una de las piezas que elevan la película por encima de lo que tradicionalmente se ve en thrillers policiales. Uno de los aspectos más sorprendentes de Crime 101 es cómo integra a personajes secundarios de forma significativa. La corredora de seguros que se cruza con el mundo criminal, por ejemplo, no es un simple accesorio narrativo, sino una figura con arco dramático propio que simboliza las frustraciones profesionales y personales de muchos espectadores. Ella aporta una perspectiva externa al mundo del crimen y su evolución a lo largo de la película, desde la duda hasta la toma de decisiones que la comprometen con su propio código moral, es tratada con una delicadeza que invita a la reflexión. No se la utiliza únicamente para avanzar la trama,
sino para explorar temas como la discriminación, la autovaloración y el empoderamiento personal en un entorno competitivo. El antagonista secundario, un joven caótico e impredecible, funciona como catalizador de tensión y caos. Su energía desbordante y su falta de códigos contrastan con la metodología calculada de Mike, creando un choque que no solo impulsa la acción, sino que también hace más evidentes las diferencias éticas entre los personajes. Este contraste le da a la película un pulso dramático que mantiene la atención sin recurrir a giros forzados. Los conflictos emergen de las personalidades mismas, no de artilugios narrativos. Estilísticamente, la película se beneficia de una dirección que sabe cuándo acelerar y cuándo pausar para permitir que los personajes respiren. Las secuencias de robo son tensas, calculadas y muchas veces silenciosas en su ejecución, subrayando que en este contexto, la violencia no es siempre espectacular, sino precisa y cargada de consecuencias psicológicas. Por otro lado, las escenas más lentas, diálogos íntimos, momentos de duda o enfrentamientos emocionales, le dan al público la oportunidad de empatizar con las motivaciones internas de cada personaje. Esa alternancia entre ritmo y pausa es lo que mantiene a Crime 101 viva en la mente del espectador mucho después de que terminen los créditos. La cinematografía merece una mención especial. La película utiliza la ciudad como un personaje más, no solo como fondo, sino como un espacio cargado de simbolismo. Las autopistas, los rascacielos, las calles solitarias al anochecer y los espacios opulentos donde tienen lugar los robos contribuyen a construir una sensación de contraste entre aspiración y desesperanza. Ese uso del entorno urbano acentúa la sensación de que los personajes están siempre moviéndose, ya sea física o emocionalmente, hacia algo que no está completamente definido. Esto refuerza la idea de que la película no trata únicamente sobre lo que hacen los personajes, sino sobre quiénes son y quiénes están tratando de llegar a ser. Otro elemento que sobresale es la partitura sonora y el diseño auditivo, que acompaña con sutileza las emociones. No se recurre a música estridente para forzar la tensión, sino que se utiliza sonido ambiental y composiciones más discretas para permitir que las escenas respiren y que las actuaciones ocupen el centro del espacio emocional. Esto contribuye a la sensación general de autenticidad, ya que no hay artificio innecesario que distraiga de la experiencia sensorial completa de la película. ¿La película tiene defectos? Como toda obra ambiciosa, sí. En ocasiones, algunos subargumentos pueden sentirse un poco densos o exigir demasiada paciencia al espectador que busque una narrativa más directa y lineal. El enfoque deliberado en la psicología de los personajes puede sentirse, para ciertos públicos, más lento que el estándar de otros thrillers comerciales, donde la acción domina prácticamente cada escena. Sin embargo, este estilo deliberado es también una de las fortalezas de Crime 101, porque invita a un tipo de inmersión más profunda y reflexiva. Además, la película no ofrece respuestas fáciles. Sus resoluciones son ambiguas. Las decisiones de los personajes no siempre son moralmente claras, y el final, aunque satisfactorio desde un punto de vista narrativo, deja espacio para que el espectador piense más allá de la sala de cine. Para algunos, esta ambigüedad puede resultar frustrante, especialmente si esperan un cierre categórico o un mensaje moralmente inequívoco. Pero para otros, esa apertura interactiva con la audiencia es precisamente lo que hace que la película sea memorable. En términos de actuación, el elenco ofrece interpretaciones sólidas que sustentan la ambición del guión. Los personajes secundarios no están simplemente de adorno, sino que aportan capas de significado y conflicto que enriquecen el tejido dramático. Cada actor parece comprender la complejidad de su rol y aporta matices que evitan que sus personajes se conviertan en estereotipos. Esta cohesión entre dirección, actuación y guión contribuye a una experiencia cinematográfica rica y multifacética. La película también se atreve a hablar de temas contemporáneos sin caer en moralinas: la búsqueda de identidad, la justicia percibida frente a la justicia legal, las frustraciones en entornos corporativos, las tensiones de clase y poder, y la idea de que, a veces, la línea que separa al héroe del villano es más delgada de lo que pensamos. Esta reflexión se siente orgánica y no forzada, lo que permite que el público se conecte con los dilemas de los personajes sin sentirse sermoneado. En cuanto al impacto general, Crime 101 no pretende ser una película ligera de entretenimiento pasivo. Es una obra que invita a la participación activa del espectador,
a cuestionar y a revisitar sus propias ideas sobre la justicia, la ambición y la moral. Ese tipo de cine puede no ser del gusto de todos, pero sin duda deja una impresión más duradera que muchas producciones cuyo único objetivo es el entretenimiento instantáneo. Ahora bien, ¿vale la pena verla? La respuesta, desde una perspectiva amplia, es sí, especialmente si valoras películas que combinan tensión narrativa con profundidad emocional y reflexión ética. Crime 101 ofrece más que un simple seguimiento de robos y persecuciones. Es una exploración humana envuelta en un thriller inteligente. Para quienes disfrutan de personajes complejos, diálogos perspicaces y finales que invitan a la conversación posterior, esta película se convierte en una experiencia digna y enriquecedora. No es perfecto, ni está diseñado para todos los gustos cinematográficos, pero sus méritos narrativos, estéticos y temáticos la hacen destacable. Si eres espectador de thrillers que no se conforman con lo superficial, que buscan desencadenar preguntas más que respuestas fáciles, y que están dispuestos a sumergirte en una trama que desafía tus expectativas sin abandonarte emocionalmente, entonces, Crime 101 es una propuesta que sí merece tu tiempo. Su ambición, su ejecución y su capacidad para resonar más allá de la sala de cine la convierten en una película que, al finalizar, deja la sensación de que has visto algo que vale la pena recordar y discutir. A primera vista, Crime 101 podría no parecer una película que dependa fuertemente de efectos visuales espectaculares, como fantasía o ciencia ficción. Sin embargo, bajo la superficie, hay una labor intensa de VFX, efectos visuales, que contribuye de manera esencial tanto a la narrativa como a la estética general de la película. Esto incluye desde la integración de escenas de acción que exceden lo que sería práctico o seguro filmar en la vida real, hasta la mejora de locaciones, la composición de elementos múltiples en una sola toma, y el refinamiento general de secuencias para lograr un resultado cinematográfico pulido y convincente. El trabajo de VFX en Crime 101 fue liderado por equipos especializados de estudios como CineSight y TPO VFX, dirigidos por supervisores de efectos visuales con experiencia en grandes producciones. La coordinación entre estos estudios y el equipo de producción fue clave para asegurarse de que los efectos visuales se integraran de forma natural en la película, sin distraer al espectador de la historia. Para lograr esto, desde la fase de preproducción, se planificó cuidadosamente qué tomas requerirían intervención digital y cuáles se resolverían con elementos reales filmados en cámara. Uno de los usos más destacados del CGI y los VFX en Crime 101 se encuentra en las escenas de persecución vehicular. Aunque el actor principal, Chris Hemsworth, realizó muchas de sus propias escenas de conducción, incluyendo maniobras de alta velocidad con autos clásicos como un Dodge Challenger y un Chevrolet Camaro de 1968. La producción aún recurrió a efectos digitales para complementar, intensificar y asegurar que el resultado fuera seguro y visualmente espectacular. Esto significa que, más allá de las tomas reales, se utilizaron elementos generados por computadora para ajustar la posición de los vehículos, agregar detalles del entorno o garantizar que la continuidad de la acción se mantuviera perfecta en el montaje final. Otro aspecto crucial del VFX en esta película es la composición de escenas complejas. En una película de crimen donde se combinan espacios urbanos amplios con interiores cerrados llenos de detalles, a menudo se filman partes de la escena en locaciones reales y otras en estudio con fondos verdes o azules, green, blue screens. Posteriormente, mediante CGI, se integran rascacielos, paisajes urbanos, tráfico y otros elementos ambientales, de manera que el resultado se perciba como un solo espacio continuo. Este tipo de trabajo digital permite dar la sensación de un Los Ángeles amplio, vibrante y auténtico, sin necesidad de estar físicamente en cada lugar. En escenas donde hay multitud de vehículos o donde los autos maniobran en calles muy concurridas, los efectos visuales sirven también para limpiar o mejorar los elementos de fondo, evitando la presencia de objetos no deseados, como transeúntes o coches que no encajan en la estética buscada, y garantizando que el ritmo visual siga siendo claro y coherente. Este tipo de retoque, aunque muchas veces imperceptible para el espectador, es parte esencial del trabajo de VFX. No siempre se nota directamente, pero afecta de forma significativa cómo percibimos la escena. Además, los VFX se emplean para refinar detalles técnicos de la acción. En una persecución, por ejemplo, puede ser necesario ajustar la rotación de una rueda, añadir polvo levantado por el asfalto,
o realzar luces y reflejos en superficies metálicas. Estas adiciones digitales ayudan a que la escena se sienta más intensa, más realista y más cinematográfica. Se recurre a CGI para intensificar efectos que en la filmación real podrían verse apagados o poco dramáticos, garantizando que la audiencia experimente el nivel de adrenalina que la historia pretende transmitir. Otro componente importante de los efectos visuales en Crime 101 es la limpieza digital de escenas filmadas físicamente. Esto incluye eliminar cables de seguridad, arneses, elementos de equipamiento que no deben aparecer en pantalla, o incluso ajustar imperfecciones de luz y color que se producen durante la filmación. Estos retoques pueden parecer menores, pero en conjunto elevan la calidad visual de la película y permiten que el espectador se sumerja por completo en la narrativa, sin distraerse por detalles inadvertidos. Uno de los aspectos más destacables de la BGM es su capacidad para modular la tensión sin invadir la escena. En un thriller, es común que la música ejerza presión, casi como otro personaje que empuja la historia hacia adelante. Sin embargo, en Crime 101, el compositor opta por una sutileza inteligente. En momentos clave, se retira casi por completo, permitiendo que el silencio o los sonidos ambientales tomen protagonismo, lo que curiosamente aumenta la sensación de tensión. Otros temas aparecen con fuerza cuando la narrativa lo exige, reforzando acciones físicas, decisiones críticas o revelaciones importantes en la trama. Las escenas de persecución vehicular, por ejemplo, representan uno de los mejores usos de la música en la película. Aquí la BGM, lejos de ser estridente o excesiva, acompaña los movimientos de los autos con un pulso rítmico que simula el latido del corazón. Percusión baja, sintetizadores intensificándose progresivamente, y capas que entran y salen para modular el ritmo. Cuando los personajes toman decisiones importantes durante estas secuencias, la música no solo marca la velocidad, sino también la importancia emocional de cada elección. Este tipo de diseño sonoro requiere un entendimiento profundo tanto de la dramaturgia como de la edición de sonido, ya que cada compás debe estar sincronizado con la acción sin sobrecargarla. Otro elemento interesante es cómo el compositor trabaja con motivos musicales recurrentes asociados a personajes o situaciones determinadas. Por ejemplo, el protagonista tiene un motivo musical específico, una combinación de notas graves, un patrón rítmico marcado y cuerdas tensas, que aparece en momentos donde se evidencian sus dilemas internos o decisiones éticas complejas. Este motivo no siempre se escucha completo. A veces aparece fragmentado o con variaciones, dependiendo de la escena. Cuando aparece completo, marca un momento de intensidad emocional o resolución interna. Del mismo modo, otros personajes tienen sus propios motivos secundarios. La corredora de seguros tiene un tema que combina instrumentos de cuerdas suaves y piano, sugiriendo reflexión y vulnerabilidad. Este motivo a menudo se presenta en escenas de introspección o cuando el personaje enfrenta decisiones fuera del ámbito criminal, reflejando su conflicto personal entre lo que quiere y lo que se espera de ella. Este tipo de escritura musical da una profundidad adicional a los personajes, haciendo que la audiencia los sienta, incluso sin palabras. La música también juega un papel poderoso en las escenas más silenciosas o contemplativas de la película. No todos los momentos requieren un estallido sonoro. A veces, una línea suave de sintetizador o un arco mínimo de violines en segundo plano es suficiente para subrayar el peso de una pausa dramática o el silencio después de una confrontación. Esta economía musical revela la inteligencia del compositor. Sabe cuándo su música debe hablar fuerte y cuándo debe susurrar. A nivel técnico, la banda sonora fue producida con una combinación de instrumentos en vivo y programación digital avanzada. Esto significa que elementos como cuerdas, percusión y ciertos instrumentos de viento fueron grabados en estudios con músicos reales, mientras que los sintetizadores, texturas ambientales y algunas capas rítmicas se elaboraron mediante programación de audio digital. Esta mezcla de lo orgánico con lo electrónico dota a la música de una riqueza textural que complementa el estilo visual de la película, el cual también se sitúa en la intersección entre lo urbano moderno y lo clásico del cine policíaco. Una faceta importante de la música en Crime 101 es cómo se integra con la sonorización general del film. La banda sonora no está aislada, interactúa con los efectos de sonido ambientales, motores de autos, sirenas lejanas, pasos, puertas que se cierran, voces. Esta integración no ocurre al azar,
sino que es cuidadosamente diseñada para que la BGM y los elementos sonoros naturales se mezclen en niveles que no compitan entre sí, sino que se completen. Por ejemplo, en una secuencia donde un personaje camina por un pasillo oscuro, la música envuelve el paso de sus pies y el eco del ambiente, lo que crea una sensación envolvente de tensión sin saturar la banda sonora global. Además, el compositor utiliza temas recurrentes para unir emocionalmente diferentes escenas. A menudo, un motivo que apareció en una secuencia de persecución puede reaparecer en otra escena con un arreglo diferente, más lento, más etéreo o más introspectivo, para subrayar cómo las mismas ideas emocionales aparecen en un contexto diferente. Esta técnica ayuda a darle cohesión a la banda sonora y también hace que el espectador conecte emocionalmente escenas que en apariencia no tienen relación directa. Otra característica interesante es cómo la música anticipa eventos dramáticos sin revelar demasiado. Esto se logra mediante progresiones armónicas específicas, tonos menores que indican peligro, suspensiones que generan expectación y silencios estratégicos que preceden a momentos clave de acción o confrontación. En ese sentido, la música se convierte en una especie de voz interna que guía al espectador hacia lo que está por venir, sin necesidad de revelar detalles narrativos explícitos. Más allá de los temas y la atmósfera, la banda sonora de Crime 101 aporta una identidad sonora propia a la película. Esto significa que incluso fuera del contexto visual, la música puede ser reconocible y evocativa de escenas específicas, de emociones particulares o del universo narrativo del film. Una buena banda sonora no solo acompaña la película, también puede existir como obra musical independiente que recuerde al oyente la historia, los personajes y los conflictos después de haber terminado el visionado. En términos de impacto emocional, la música de Crime 101 amplifica las tensiones psicológicas de los personajes y refuerza la conexión del público con sus dilemas. Por ejemplo, en escenas donde un personaje enfrenta una decisión crítica con consecuencias éticas importantes, la música pasa de ser un acompañamiento neutro a convertirse en una presencia casi líquida, una capa emocional que moldea cómo se siente la escena, incluso sin necesidad de palabras o acciones visibles. Esta capacidad de la música para calar en la psique del espectador es uno de los mayores logros del compositor. También merece destacarse cómo la banda sonora se adapta a los cambios de ritmo narrativo sin sentirse inconexa. Cuando la película transita de momentos de introspección a secuencias de alta tensión física, como una persecución o un robo planeado, la música cambia de tono y textura, pero lo hace de manera fluida. La elasticidad musical permite que la banda sonora acompañe eficazmente escenas lentas y contemplativas, así como pasajes frenéticos y llenos de acción, sin perder nunca su cohesión estética. Un elemento particularmente eficaz es la manera en que la música responde a los silencios dramáticos. En muchos momentos clave, la ausencia de música o su reducción casi total sirve para resaltar un giro narrativo o el clímax de un conflicto emocional. Este uso estratégico del silencio, en contraste con los momentos en que la música aparece con intensidad, crea un efecto dramático poderoso, que hace que la banda sonora sea tan expresiva cuando no suena, como cuando sí lo hace. La contribución del compositor se convierte así en un factor determinante de la experiencia cinematográfica. No solo está acompañando las imágenes, está dando voz a lo invisible, los pensamientos, las dudas, la presión emocional, el miedo y la esperanza de los personajes. Esto convierte a la banda sonora de Crime 101 en uno de los elementos artísticos más fuertes de la película, capaz de elevar el impacto de cada escena y de reforzar la narrativa de manera orgánica. Finalmente, la música de Crime 101 no está pensada únicamente para el público especializado o los amantes de bandas sonoras complejas. También logra conectar con espectadores casuales, porque sabe cuándo intensificar una escena, cuándo dejar espacio para el silencio y cómo modular la emoción sin saturar los sentidos. Esta accesibilidad, aunada a un diseño musical sofisticado, es una de las razones por las cuales la banda sonora de Crime 101 funciona como un puente entre la narrativa visual y la experiencia emocional del público. La película construye un clímax cuidadosamente diseñado, donde cada decisión, cada conflicto y cada relación establecida durante el desarrollo llega a su punto crítico. El desenlace no se limita a resolver la trama principal de los robos y las persecuciones, sino que también ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana,
las consecuencias de la ambición y el precio de la lealtad. Desde el principio de la película, la narrativa se centra en Mike, el ladrón meticuloso, y Lou, el detective experimentado, cuyas historias se entrelazan en un juego de estrategias, ética y rivalidad. Durante todo el filme, se construye una tensión que no solo proviene de la acción física de los robos, sino de los dilemas morales internos de los personajes y de sus interacciones con los demás. Por lo tanto, el final no es simplemente una resolución de la acción externa, sino una conclusión emocional y psicológica que refleja la evolución de los protagonistas. En los minutos finales, la película utiliza la técnica de contrapunto narrativo, mostrando simultáneamente la resolución de los conflictos principales y las consecuencias de las decisiones pasadas de cada personaje. Mike se enfrenta a una decisión crítica: continuar con su plan original, arriesgando su vida y la de otros, o rendirse y aceptar las consecuencias legales de sus actos. Este momento es central, ya que representa el clímax moral del filme. La tensión se amplifica mediante la banda sonora, la dirección de cámara y la iluminación, elementos que subrayan la gravedad de la situación sin necesidad de diálogos excesivos. La resolución del personaje de Mike es un ejemplo de arco narrativo completo. A lo largo de la película, se le presenta como un individuo calculador, ambicioso y seguro de sí mismo, pero también vulnerable en sus relaciones personales y en su ética. En el desenlace, sus elecciones reflejan el aprendizaje y la evolución de su carácter. Decide actuar de manera que minimice el daño a otros, lo que marca un giro significativo en comparación con su conducta inicial. Esta decisión final no solo sirve para cerrar su historia, sino que también transmite un mensaje sobre responsabilidad y madurez emocional, mostrando que incluso quienes se mueven en un mundo de crimen pueden experimentar crecimiento moral. Por otro lado, Lou, el detective, también alcanza un punto culminante en su arco. Desde el inicio, Lou representa la autoridad, la experiencia y la obsesión por la justicia. Sin embargo, a lo largo del filme, se enfrenta a desafíos éticos y a la necesidad de cuestionar sus propios métodos y prejuicios. En el desenlace, Lou toma decisiones que reflejan no solo la aplicación de la ley, sino también la consideración de las circunstancias humanas que rodean los actos de Mike y su equipo. Este enfoque añade una dimensión moral más profunda al final, mostrando que la justicia no siempre es blanco y negro, sino un proceso que requiere juicio, compasión y análisis crítico. Uno de los elementos más destacados del final de Crime 101 es el uso del suspenso y la tensión narrativa hasta los últimos segundos. A diferencia de películas que resuelven la acción de manera abrupta, este filme mantiene al espectador en expectativa, utilizando cortes rápidos, giros visuales y música creciente para enfatizar la incertidumbre sobre el destino de los personajes. Cada escena del clímax está cuidadosamente coreografiada, de modo que la acción física y los conflictos internos se entrelazan, permitiendo que la resolución sea tanto una experiencia emocional como una conclusión narrativa. El final también se caracteriza por su ambigüedad calculada. No todos los elementos se resuelven de manera absoluta. Algunas subtramas quedan abiertas, lo que refleja la complejidad de la vida real y la imposibilidad de un cierre total en situaciones moralmente grises. Esta ambigüedad permite al espectador reflexionar sobre las decisiones de los personajes, los límites de la justicia y el impacto de la ambición y la lealtad. Además, este enfoque evita que la película caiga en un cliché de final feliz, predecible, ofreciendo una experiencia más realista y emocionalmente satisfactoria. En cuanto a la simbolización visual del final, la película utiliza elementos de luz, sombra y espacio para reflejar el estado interno de los personajes. Por ejemplo, las escenas finales suelen desarrollarse en entornos urbanos nocturnos, con luces intermitentes y sombras alargadas, representando tanto la incertidumbre del futuro como la tensión acumulada de la historia. La dirección de cámara enfatiza la distancia y el aislamiento, mostrando cómo los personajes enfrentan las consecuencias de sus actos de manera individual, aunque sus destinos estén interconectados. Otro aspecto clave del desenlace es la resolución de los conflictos secundarios. Aunque la narrativa central se enfoca en Mike y Lou, los personajes secundarios, como miembros del equipo de robo y aliados o antagonistas, también reciben cierre en sus arcos, aunque de manera más sutil. Algunos encuentran justicia o castigo según sus decisiones, otros enfrentan consecuencias inesperadas, y algunos permanecen en un estado de incertidumbre, lo que refuerza el realismo de la historia. Esta atención a los detalles permite que el final sea completo y coherente,
mostrando que cada acción tiene repercusiones, incluso para los personajes menos centrales. La música en el final juega un papel crucial en reforzar la tensión y la emoción. Los motivos recurrentes de los personajes se adaptan para enfatizar su evolución. El tema de Mike, por ejemplo, aparece en tonos más bajos y reflexivos, reflejando su cambio moral y su aceptación de las consecuencias, mientras que la música asociada a Lou incorpora elementos de resolución y justicia, destacando la integridad y el aprendizaje que ha adquirido. La combinación de estos motivos musicales, con efectos sonoros estratégicos y silencio dramático, aumenta la carga emocional de cada escena y permite que el final resuene con fuerza en el espectador. Uno de los elementos más impactantes del final es la interacción final entre Mike y Lou. Después de múltiples enfrentamientos, persecuciones y maniobras estratégicas, su encuentro final no es solo físico, sino también psicológico y moral. Ambos personajes reconocen las limitaciones y fortalezas del otro, y su confrontación culmina en un entendimiento tácito sobre las implicaciones de sus acciones. Esta resolución no se manifiesta a través de un diálogo explícito, sino mediante miradas, gestos y la composición visual de la escena, lo que refuerza la complejidad emocional del clímax y permite que el público participe activamente en la interpretación de los acontecimientos. El desenlace también destaca por su ritmo cuidadosamente calibrado. Las últimas escenas combinan tensión sostenida con momentos de calma relativa, lo que permite que el espectador asimile la información y las emociones antes de llegar al cierre. Esta alternancia de velocidad y pausa asegura que la película termine con un impacto duradero, evitando una sensación apresurada o superficial. Cada decisión de montaje, de música y de actuación contribuye a un final que se siente orgánico y coherente con la historia previa. En términos de narrativa temática, el final de Crime 101 subraya la dualidad de la ley y la moralidad, mostrando que cumplir con la justicia legal no siempre coincide con la justicia personal o ética. Mike toma decisiones que podrían considerarse incorrectas legalmente, pero moralmente comprensibles. Lou aplica la ley con discernimiento y humanidad. Esta tensión entre lo legal y lo moral es el eje de la película y alcanza su máxima expresión en el desenlace, invitando al espectador a reflexionar sobre la complejidad del juicio humano y las consecuencias de las elecciones personales. Otro aspecto interesante es cómo el final recupera y cierra los motivos visuales y narrativos introducidos al inicio. Elementos como los recorridos por la ciudad, las sombras de los rascacielos, la interacción entre tecnología y espacio urbano, y los conflictos personales de los protagonistas se entrelazan en la última secuencia, creando una sensación de ciclo completo. Esto no solo proporciona cohesión, sino que también refuerza el mensaje central de la película. Cada acción tiene una consecuencia, y los personajes evolucionan a medida que enfrentan los resultados de sus decisiones. En conclusión, el final de Crime 101 es una combinación de resolución narrativa, clímax emocional y reflexión temática. Resuelve los conflictos principales sin simplificar los dilemas éticos, permite la evolución completa de los personajes centrales y proporciona cierre a los secundarios, todo mientras mantiene la atención y el interés del espectador hasta el último momento. La utilización de la música, la iluminación, el montaje y la actuación contribuye a un desenlace coherente, potente y memorable. Este final confirma que Crime 101 no es simplemente un thriller de acción. Es una película que combina estrategia narrativa, desarrollo profundo de personajes y exploración de la moralidad. La conclusión deja al espectador con una mezcla de satisfacción, reflexión y conciencia de que la historia, aunque termina en la pantalla, continúa resonando en la mente y emociones del público. El desenlace logra un equilibrio entre la resolución y la ambigüedad, ofreciendo una experiencia cinematográfica que es tanto emocionante como intelectualmente estimulante. Desde su estreno, Crime 101 ha sido objeto de atención no solo por su elenco estelar y su enfoque en un thriller criminal clásico, sino también por las comparaciones con obras maestras del género, especialmente con películas icónicas como Hit. Muchos críticos y espectadores han señalado de forma persistente que el tono, estilo y estructura narrativa del film parecen inspirados en obras previas de cine negro y thrillers policiales de los años 90. Algunos fans ven estas similitudes como un homenaje respetuoso, mientras que otros lo perciben como una falta de originalidad o incluso una copia estilística que no consigue igualar la esencia de sus referentes.
Este debate sobre si la película es una tributo, elegante o simplemente una imitación ha sido uno de los temas polémicos más recurrentes desde su lanzamiento, con opiniones muy polarizadas entre quienes celebran la nostalgia y quienes critican la falta de innovación. Relacionado con esto, otra controversia artística gira en torno a la percepción de la película como una obra que no aporta nada nuevo al género. A pesar de tener un reparto conformado por intérpretes de alto perfil y de contar con un director con experiencia interesante, varios comentaristas han argumentado que Crime 101 peca de familiaridad excesiva. Desde esta perspectiva, la película recurre a tropos clásicos del cine criminal: el ladrón metódico, el detective obsesivo, el gran golpe final, sin ofrecer suficientes elementos propios que la distingan de sus inspiraciones. Esta crítica puede parecer subjetiva, pero se ha convertido en un punto de discusión frecuente en foros y reseñas, con espectadores que se dividen entre aquellos que disfrutan de la evocación clásica y quienes esperaban una apuesta más audaz que rompiera moldes. Relacionado con la narrativa, algunas decisiones del guión también han generado debate entre el público. Muchos opinan que la película introduce demasiadas subtramas y personajes, lo que contribuye a dispersar la historia principal. Personajes como el interés amoroso de Mike o la subtrama de ciertos secundarios han sido criticados por sentirse poco integrados o incluso innecesarios desde el punto de vista narrativo, restando foco al núcleo de la trama del robo y la persecución policíaca. Esta percepción de sobrecarga narrativa ha provocado discusiones sobre si la película habría sido más efectiva con un enfoque más centrado o con una edición más rigurosa, especialmente considerando su duración de más de 2 horas, algo que para algunos espectadores se traduce en una sensación de exceso de material innecesario. Otro elemento que ha generado controversia entre críticos y espectadores es la actuación del protagonista, interpretado por Chris Hemsworth. Aunque en líneas generales, Hemsworth ha sido elogiado por asumir un rol diferente al que suele desempeñar en franquicias de acción de gran presupuesto, también hay opiniones encontradas sobre su desempeño aquí. Algunos espectadores consideran que su personaje carece de la presencia carismática necesaria para sostener el relato central, argumentando que su interpretación es demasiado contenida o incluso carente de la energía emocional que el guión exige. Estas críticas señalan que un actor con un perfil más sobrio o con experiencia específica en thrillers psicológicos podría haber aportado mayor profundidad al rol de ladrón calculador que busca hacer su último gran golpe. En ese mismo sentido, el tratamiento de personajes secundarios ha sido otro punto de debate. Aunque actores como Barry Keoghan o Halle Berry han recibido elogios por sus aportes individuales, la película ha sido criticada por, en algunos casos, no desarrollar estos personajes de forma completa o satisfactoria. El personaje de Ormond, por ejemplo, ha sido visto por algunas audiencias como un antagonista interesante pero subutilizado, cuya presencia no siempre se justifica plenamente dentro del arco narrativo. Otros personajes, incluyendo subtramas familiares o vínculos personales, se perciben como elementos que distraen más de la historia central que como contribuciones significativas. Estas decisiones han generado controversia en términos de escritura de personajes, con debates sobre si estas elecciones enriquecen o empobrecen la película. Un punto adicional de discusión ha sido la estructura de la película y su ritmo narrativo. Para muchos espectadores, el film arranca con fuerza y ofrece varias secuencias de acción bien ejecutadas, pero a medida que avanza, se percibe una cierta pérdida de impulso dramático. En particular, la primera hora ha sido descrita por algunos como demasiado expositiva, lo que ralentiza la narrativa y reduce la sensación de urgencia que muchos esperaban de un thriller policial. Esto ha llevado a una división clara entre quienes aprecian el ritmo más deliberado, diseñado para construir personajes y tensiones internas, y quienes preferirían una narración más ágil y centrada en la acción continua. La reacción del público general frente a la crítica especializada también ha sido un terreno polémico. Mientras que muchos medios han otorgado calificaciones positivas o moderadamente favorables al film, ciertos segmentos de la audiencia han reaccionado con mayor dureza en redes sociales y foros, encontrando la película decepcionante o insuficiente. Esta disparidad entre la recepción crítica y la respuesta del público ha generado debates sobre la subjetividad de las evaluaciones cinematográficas y sobre cómo diferentes expectativas, desde quienes buscan cine-arte hasta quienes prefieren entretenimiento de género puro, influyen en la percepción de una película como éxito o fracaso narrativo. Socialmente,
Crime 101 también ha sido discutida por el manejo de temas delicados como la violencia urbana, la justicia y la moralidad de los personajes. La película presenta personajes que operan en zonas grises éticas, ladrones metódicos, policías con dilemas morales, personas atrapadas en sistemas injustos. Y esto ha llevado a debates sobre si la película justifica o glamoriza ciertos comportamientos, en lugar de ofrecer una crítica más contundente de las estructuras sociales que generan estos conflictos. Algunos espectadores sienten que la película utiliza la violencia y el crimen como simple entretenimiento sin explorar suficientemente sus implicaciones sociales más amplias, lo cual ha sido objeto de discusión en blogs y grupos de debate sobre cine. Otro tema de controversia más técnico fue la elección del título de la película. A diferencia de la novela original en la que se basa, que tenía un significado más claro en el contexto de reglas específicas de haste y criminalidad, algunos espectadores señalaron que Crime 101 puede sonar demasiado genérico o evasivo, lo que supuestamente diluye parte del impacto temático del relato original. Para críticos de adaptaciones literarias, esta decisión de marketing y branding podría haber influido en cómo se percibe la historia y sus conexiones con la obra original, generando un debate sobre fidelidad a la fuente y sobre la relación entre títulos cinematográficos y su resonancia con el público. Incluso la taquilla y percepción comercial de la película ha sido controversial, aunque de forma indirecta. Dado que la película no recuperó su presupuesto en taquilla, algunas discusiones se centraron en si esto refleja una desconexión entre las expectativas del público y el producto final. ¿Fue el marketing insuficiente? ¿Era la película demasiado intelectual o lenta para las audiencias masivas? La comparación constante con clásicos del género disuadió a algunos espectadores esperando algo radicalmente diferente. Estas preguntas han alimentado debates sobre la industria cinematográfica contemporánea, el gusto del público y la viabilidad comercial de thrillers adultos en una era dominada por franquicias y universos cinematográficos. En resumen, aunque Crime 101 no ha estado envuelta en escándalos legales, boicots o censuras, sí ha generado controversias significativas en el terreno artístico, narrativo y de recepción pública. Las principales discusiones se centran en las comparaciones con películas clásicas del género, la percepción de originalidad o falta de ella, decisiones en la escritura y desarrollo de personajes, debates sobre ritmo y estructura, diferencias entre críticas especializadas y opiniones populares, y reflexiones sobre temas sociales y éticos dentro de la película. Estos debates son comunes en producciones que buscan equilibrar el homenaje clásico con la modernidad narrativa, y en el caso de Crime 101, sirven para ilustrar cuán diversa y subjetiva puede ser la apreciación de una obra cinematográfica.